estaban en un festival cervantino, que por cierto también me hicieron la denuncia, porque imagínate que en el Cervantino, creo que de hace 2 años, el estado invitado fue Nayarit. Bueno, entonces ya, me dicen los huicholes, dice, es que cómo es posible que nosotros, que somos, bueno, indígenas, venimos aquí a enseñarles con sus artesanías que hacen con chaquiras, los tenían a ellos así arrumbados en un cuartito, así todos amontonados ahí. Porque ellos no les rentaron un hotel, sino nada más una habitación. Dice, ¿por qué a los artistas extranjeros vienen todos y les dan todas las facilidades y nosotros así? No, pues es que eres indígena, tú te puedes quedar en un cuarto ahí en el piso, en un colchón, ¿no? Bueno, entonces aquí en la jornada hicimos esa denuncia. Entonces él lo que estaba haciendo era un piano, lo adornan todo el piano con sus chaquiras, así precioso, ¿no? Entonces ya hicieron un Volkswagen, se llamaba el Bochol, y ese se llamaba el Pianol, ¿no? Que imagínate cuando terminaron el Volkswagen todo de chaquiritas, esa pieza en no sé cuántos dólares en Europa, así wow, ¿no? Fascinados los coleccionistas europeos. Y entonces yo le dije, ¿qué va a hacer con el piano? Dice, no, pues es que si yo quiero que se quede en México, y yo cuando termine de decorarlo, bueno, de intervenirlo, quiero tocar en Bellas Artes. Bueno, pues ya van 2 años, ¿y tú crees que le han dado espacio? Así como que ya, ¿por qué va a tocar en ese piano, no? O sea, imagínate, está todavía el rollo de las autoridades que menosprecian eso, ¿no? Entonces prefieren abrirle la puerta a un intérprete extranjero, que yo no digo que sea malo, ¿no? Pero, o sea, siempre dejando al último a nuestros artistas indígenas, ¿no? ¿Qué propuesta sería, Moni, para llevar la cultura hasta los rincones más alejados del país? Híjole, pues lo que pasa es que hacen falta recursos, ¿no? Entonces yo creo que pues buscar patrocinadores. Hay algunos empresarios que sí están como sensibilizados, ¿no? En Oaxaca yo creo que el maestro Toledo, Francisco Toledo, se ha sacado la lotería, y también porque ha insistido mucho, pues con todos los patrocinadores que tiene, ¿no? Y el principal de ellos es el empresario Alfredo Harpelú, que es muy sensible como que a todo lo que hace el maestro Toledo. Le dice, órale, yo te apoyo, ¿qué cosa necesitas, no? Entonces yo creo que así como que en cada comunidad pues buscar a alguien sensible que diga, oiga, necesitamos tal cosa, proyectos bien hechos, ¿no? Y pues estar también ustedes apostando, bueno, los creadores, por concursar por las becas que hay del Conaculta, del FONCA, ¿no? Y también como revalorar su trabajo, porque a veces dicen, ay, no, es que ¿para qué lo pido? O sea, algunos artistas como que no confían en sí mismos, también pasa mucho eso. Dicen, no, pero pues es que a lo mejor no le van a dar, porque pues lo mío no es arte, no es artesanía, o no vale, ¿no? Entonces, para empezar, que tengan confianza y que digan, bueno, pues si no me dieron aquí en México, pues órale, ver todas las becas que hay en el extranjero. Por eso muchos se van, ¿no? Cuando lo encuentran así, porque en Europa, bueno, es el hit. Bueno, en Japón ni se diga. No, o sea, y te digo, yo lo vi porque una vez con el maestro Carlos Montemayor me tocó cuando ya venía de regreso, venía de Europa con el poeta maya. Ahí ya venía de unos encuentros así sensacionales, ¿no? Entonces venían en el avión de regreso y digo, ¿de dónde fueron? Dices que hubo un encuentro de poesía clásica, no sé qué, en Italia. Y el poeta, no, yo me eché y leyó, imagínate, leyendo en maya allá en Italia, ¿no? Entonces, wow, o sea, toda la gente estaba así fascinada y lo trataba igual que al poeta italiano, que al poeta del país que te guste, ¿no? Entonces, yo creo que tener confianza en sí mismo, tratar de buscar patrocinios o tratar de ser creativos en cuanto a cómo conseguir dinero. Exacto. ¿No? Hacer cosas, buscar como redes de alianzas, ¿no? Como que todos los que nos gusta lo mismo juntarnos, y aunque sea de poquito a poquito, todos ver cómo se puede cooperar para financiar los proyectos. Yo creo que eso sería. Finalmente, la cultura enaltece al ser humano. Sí, seguramente, sí, seguro, ¿no? Y uno tiene que tener confianza en que lo que hace es digno de llamarse cultura, digno de llamarse arte, ¿no?
y no, de repente, ¿sabes quién también? Mardonio Carballo, que él difunde mucho la literatura y todo, dices que a veces uno mismo es el que se hace menos, por esa toda larga tradición, ¿no? De que se ha menospreciado mucho a lo indígena y todo, ¿no? Entonces, no, yo creo que eso ya se acabó, o sea, los indígenas, toda nuestra cultura, y yo siempre, por ejemplo, si ven mis notas, yo procuro no ponerle ni prehispánico ni indígena, sino siempre le pongo del México antiguo o de pueblos originarios, ¿no? También empezar a cambiar un poco la terminología, ¿no? Exacto. Para empezar. Hasta en el lenguaje. Hasta en el lenguaje, sí, entonces ya, pues ya no somos, ay, los indígenas, ¿no? Nuestros pueblos originarios, ¿no? ¿Ya? Pues no sé si tienes una pregunta. Sí, tal vez aplique. Hemos sido cultivados por ideologías, por ejemplo, de la religión. Lo que usted acaba de decir hace un momento. Menospreciarnos. Sí. ¿Qué otras observaciones tiene? Sí, eso que dices de la religión es bien importante. Por ejemplo, ¿no? Ajá. La escuela también podría ser otro. Sí, eso, híjole, yo creo que es una batalla que todavía no hemos ganado y que estamos a lo mejor a la mitad, ¿no? Pero es también cuestión de educación de los niños. Mira, por ejemplo, yo a mis hijos desde chicos traté como que de enseñarles todas las religiones, ¿no? Mira, de esto se trata, esto se trata. Ya eligen ustedes las que les gusten y todo, bueno. Y entonces de repente un día me dijeron algo bien padre, mamá dice, bueno, a mí me late como lo de los budistas, ¿no? Ah, sí, hija, dice, oye, mamá, pero también me gustan mucho todos los dioses que tenían los aztecas y los mayas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y eso es lo que a veces también se nos olvida, que nuestra religión originaria, pues no es la católica, o sea, no es la cristiana, que bueno, qué bueno que tú creas en eso, ¿no? Pero ¿por qué no le damos la misma importancia a esa otra espiritualidad que nos conforma como pueblo mexicano? Pues que todas esas religiones o esas, digamos, maneras de ver el mundo del espíritu y del alma que tenían nuestros pueblos del México antiguo, ¿no? Para no llamarles prehispánicos, ¿no? Que son bien bonitas todas esas y también difundirlas, ¿no? Difundir por ejemplo, mis hijos cuando está lloviendo dicen, ay mamá, dile a Tlaloc que ya, ¿no? Ver todo el rollo de Tlaloc, y les digo, sí, hijos, pero cuando estamos en la península de Yucatán hay que hablarle a Chac, ahí a lo mejor Tlaloc no nos oye, ¿no? Conocer un poco la terminología, ¿no? Y enseñarles a los niños qué significa, pues no sé, Huitzilopochtli, quién era, ¿no? Ahora el Don Goyo, qué onda con el fuego, bueno, que tenemos aquí el volcán que me imagino que ustedes, no sé si también les toca un poco, sí. ¿no? Conocer todas esas leyendas, toda la mitología de Quetzalcóatl, ¿no? Que es tan importante y la debemos de tener tan presente, pues como todas las enseñanzas a lo mejor de Cristo, de Jesús, ¿no? De todas esas, la religión occidental, ¿no? Sí. No es posible que los niños, yo siempre he estado en contra de eso, ¿no? Que sepan más de una cosa que de otra, o sea, debemos de saber porque también nos conforma mucho, y por eso es que de repente nos perdemos, porque no sabemos también esos poemas que decían Netzahualcóyotl, ¿no? Que son un breve tiempo aquí en la tierra, ay, que es bien bonito, ¿no? Sí. Esa impermanencia, que también lo debemos de saber, ¿no? Cómo pensaban los náhuatl. Hay muchos libros bien bonitos de Miguel León Portilla, donde él me contaba que cuando sacó su primer libro que decía La filosofía náhuatl, que hubo colegas que hasta le decían, oye, pero ¿cómo que filosofía? Dice, pero pues esa gente ¿a poco pensaba? O sea, imagínense, dice, ya colegas universitarios que le cuestionaban de que por qué hablaba de una filosofía náhuatl, que eso no existía, pues ellos no eran gente casi, ¿no? Los antiguos, mexicas, los aztecas, ¿no? Muy peligroso. Entonces, yo creo que también nos corresponde eso, ¿no? Oigan, miren, está pasando esto en el mundo, los cambios, hablar de la vida, de la muerte, ok, ya sabemos todo cómo es la vida y la muerte en la ideología occidental. Vamos a ver qué pensaban los otomís de eso, qué pensaban, bueno, los mayas que son maravillosos, ¿no? Los mayas que fueron la primera cultura
en todo el mundo que descubrió el valor del cero, por ejemplo, de las matemáticas, ¿no? Ya después ya vinieron los egipcios, lo que sea, ¿no? Los chinos, los mismos chinos. Pero por ejemplo eso, ¿no? La astronomía. Entonces todo eso se nos olvida, o sea, los mayas no son nada más para que te lleves tu recuerdito de, mi Chacmol ahí en mi casa, ¿no? No, a ver, ¿quién era Chacmol, por ejemplo? ¿No? Entonces yo siempre que trato de hacer una nota así, digo, pues a ver, ¿por qué se llama Chacmol? ¿Y por qué está así? ¿Qué tiene, no? Entonces eso es, cuando le vas rascando a esas cosas, dices, no, pues sí, tengo unas raíces bien interesante, bien profundas, ¿no? No sé, cada uno de nosotros yo creo que debería decir, a ver, bueno, yo nací en el DF, no sé, tú naciste en Puebla, no sé dónde naciste. Pues nací, pero me fui a los 2 años. Pero somos de Puebla. Pero por ejemplo tus papás, ¿no? Si le empiezas a rascar ahí, ¿no? Por ejemplo, de mi línea materna, todos son de Oaxaca, de Tehuantepec y todo eso, ¿no? Ya rascándole los zapotecas, ¿qué onda? No, pues sí, los zapotecas eran también otro rollo, era su dios ahí, tenían su dios murciélago, pero era de la noche, ¿no? Entonces, cuando te empiezas a enterar dices, pues está padre, ¿no? O sea, no nada más está padre, pues todo lo de la Virgen María, ¿no? Pero también la Tonantzin, era poderosa, ¿no? También tenemos nuestros dioses de la tierra así tremendos, ¿no? Pues nada más cómo se puede a través de la cultura afectar otros ámbitos de la sociedad. Pues se puede mucho porque precisamente quienes tienen a veces el poder usan la cultura para sus propios intereses, ¿no? De estarte metiendo cosas o tergiversando lo que eres, ¿no? O no dándote los canales para que accedas al conocimiento. Eso es bien, bien fácil que hacen, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo poder y no quiero te quiero dominar, a lo mejor nada más te voy a enseñar no, pues sabes que este es el Dios, este es nuestro Dios, y además si no haces lo que dice, híjole, te va a castigar, ¿eh? Y si adoras a otro Dios, también te va a castigar, ¿no? Ajá, exacto. Ok, son dogmas de aquellos. Ajá, exactamente. Pero ¿saben qué? Para que no te castigue, como yo sí conozco a este Dios y yo aquí, yo lo controlo con estos ritos, tú hazme caso a mí para que yo siempre le diga al Dios que te trate bien. Entonces eso ha sido así desde hace 1000 años. Y volviendo a Miguel Portilla, también una vez me contó, dice, sí, ¿verdad? Pero ¿por qué no nos cuenta la historia de que, por ejemplo, cuando un tlatoani no lo quería la gente porque les hacía pagar más tributos y todo esto, dice, a ellos tenían una ley de que contra el tlatoani, piedra y palo, ¿no? Y lo sacaban y cambiaban de tlatoani. El gobernante. El gobernante, ¿no? Entonces, dice, a ver, a eso sí no les conviene que sepamos, ¿no? Porque dice, imagínate aquí todos piedra y palo contra los gobernantes que no nos gustan, ¿no? Entonces me encantaba don Miguel Portilla cuando contaba esto, ¿no? Dice, porque dice, ¿a cuántos no ya le hubiéramos dado piedra y palo? Y órale, sáquese el que viene, ¿no? Y lo contrario, ¿no? A lo mejor también a través de la cultura, empoderado, exactamente, autopreservarse, ¿no? Usemos sus mismas herramientas, la cultura, ¿no? Informando a la gente, o sea, decirle, bueno, está bien, ok, ve tu canal de las estrellas un ratito, pues tampoco le puedes impedir que hay vicios que no nos podemos quitar, pero no exclusivamente eso, hay otras cosas, ¿no? Hay un buen programa de radio que a lo mejor mañana nos va a hablar no, que a lo mejor mañana nos va a hablar, vamos a hablar del volcán, qué onda, cómo veían al volcán, ¿no? O sea, si hay que tener respeto, viene hay una cosmología alrededor del volcán bien padre, ¿no? Entonces esta vez más bonito al Don Goyo y ya no te asustó tanto, ya en la noche le rezas, oye Don Goyo, tranquilo. No, por ejemplo los, ¿cómo se llaman? Los graniceros, ¿no? Por ejemplo, un super reportaje con los graniceros, los que les van a dejar ofrenda al volcán, estaría bien padre, ¿no? Yo vi uno hace mucho tiempo, ¿no? Que hay gente que no le tiene miedo, o sea, los que viven ahí cerca, dicen, no pasa nada, ¿no? Y ya se murió mi abuelito, mi papá y todo, y siempre ha hecho lo mismo al volcán, ¿no?
Por ejemplo, eso, ¿no? Bueno, la música que hay ahí en tu tierra, sí, tienes que irte ahí a los pueblos de allá a visitar a los viejitos, a los graniceros y que te hablen del Don Goyo. Un audiolibro. Ajá, eso estaría lindísimo, ¿no? Bueno, tanta cosa que hay. Sí. Sí, nada más es cuestión que le rasques tantito. Hablar con los mayores también, o sea, en otras culturas hay algo que aquí nos han hecho perder, que es el respeto también por los mayores, por esa sabiduría que tienen. Que a lo mejor tú piensas que, ay, ¿qué me va a decir un viejo? Una abuela, ¿no? Yo fui hace poquito a Xochimilco, y con unos señores que, hay unos campesinos, ¿no? Y ¿usted qué hace, señor? Y me acerqué a platicar con ellos. Dice, no, pues yo tengo mi parcela y siembro el maíz. ¿Y cómo es? Y yo me puse a platicar con él y dije, ¿cuántas cosas que yo no sabía? Exacto. Porque me dicen, no, le digo, ¿y cómo hace el hoyito? Me dicen, bueno, yo hago el hoyito, ¿no? Con un palo, que no sé qué. Dice, pero en el hoyito para plantar el maíz, dice, no se deben de echar más de 4 granos. Ay, le digo, ¿por qué? Dice, porque si no, no crece bien. Si se echan menos, a lo mejor no sale. Y si se echan más, sale feo. Pues tiene que ser 4. ¿Y en qué distancia? Dice, la distancia de un pie. Bueno, entonces ya no está así. Y a tal hora y así, bueno, me dijo todo. Digo, oiga, señor, jamás en la vida, o sea, si me hubieran dicho, a ver, planta una planta de maíz, algo tan sencillo, o sea, yo no lo sé hacer y no sabía que requería todo eso, ¿no? Bueno, ya nada más me como el elote y todo, pero no se sabe qué hay detrás. Y eso es bien interesante. Y cuando te lo cuenta el señor, o sea, cuando vio que ya me interesé, hasta estaba bien emocionado, era bien bonito porque se emocionaba y me contaba, ¿no? Y el puño, y casi me decía con la mano derecha, no con la izquierda, ¿no? Así, unos rituales, ¿no? Que hay todavía en torno a eso. Entonces, cualquier cosa, pues, siempre y cuando también yo creo que tengas la curiosidad, es bien bonito hablar con la gente. Sí, y la oralidad es una gran fuente de información, de investigación. Exactamente. Y bueno, tú que tienes la herramienta de la radio, que solo con la platicada, la voz, eso que no se pierda también. Exacto. Sí, ¿no? Tenemos una seccioncita de historias de vida. Y nos van platicando. Sí, ándale, o como que invites a una señora así al platillo, digamos, regional así. Te buscas a quién es la mera que sabe hacer ese platillo y te la invitas ahí a ver, señora, cuénteme todo. Pero que no nomás es ahí, haz la bola de masa y ya.